Bueno, continuamos con nuestra sesión. Ya estamos entrando en la fase final para continuar con nuestra sesión de lo que habíamos comentado acerca de nuestro plan financiero. Y aquí tocaremos un poquito la interrelación que hay entre el plan estratégico y el plan operativo. Bueno, pues los elementos del plan, ya tratando de eh, enfocarlo más hacia la parte de la operación, hacia la parte de los resultados, de cómo nos vamos a llegar de ya la información importante, pues una vez que hemos completado toda la parte de mercado, hemos hecho una investigación importante acerca de nuestra competencia, las cualidades de la misma, los defectos, pues hay que indagar un poco sobre el financiamiento y hay que cuestionarnos lo siguiente: ¿vamos a necesitar más capital o podemos administrar el flujo de dinero en efectivo de una manera más eficiente, efectiva? ¿Cómo vamos a definir nuestras necesidades? ¿Se necesita más dinero para crecer o necesitamos recursos para protección contra riesgos, como podrían ser seguros, fianzas, etcétera? ¿Cuán urgentes son sus necesidades? Usted puede obtener los mejores términos cuando anticipa sus necesidades en vez de buscar dinero bajo presión. ¿Qué tan grande es el riesgo? Todos los negocios tienen riesgos y el grado de este afectará el costo y la disponibilidad de financiamiento alternativo. ¿En qué estado se desarrolla el negocio? ¿En qué parte del desarrollo se encuentra la empresa? Las necesidades son más críticas durante las etapas de transición y en la etapa del startup o del arranque, del inicio del negocio. ¿Con qué propósito se usará el capital? Cualquier prestamista requiere que el capital que se solicite sea para necesidades muy específicas. Y cuando me refiero a prestamistas, hablo también de las instituciones financieras. ¿Cuál es el estado de la industria? ¿Está deprimida, estable, o las condiciones de crecimiento requieren diferentes enfoques a las necesidades de dinero y de recurso? ¿Cuál es la tendencia que ha mostrado la industria durante los últimos 2, 3 años? Los negocios que prosperan cuando otros están en baja con frecuencia reciben mejores términos en lo referente al financiamiento. ¿Es un negocio temporal o cíclico? Los negocios por temporada generalmente necesitan financiamiento a corto plazo. Los préstamos por adelantado para industrias cíclicas, tales como la construcción, están siempre diseñados para apoyar a los negocios en periodos de depresión o en la parte baja del ciclo. ¿Cuán fuerte es su equipo gerencial? La gerencia es el elemento más importante que las diferentes fuentes de financiamiento evalúan. Estamos claros en los 3 órganos de gobierno que tenemos en la empresa, sobre todo cuando los emprendedores juegan un papel importante en estos 3 órganos, que es la asamblea de accionistas, el consejo de administración y la operación. Las cosas aquí se pueden complicar en la parte del equipo gerencial cuando no sabemos distinguir cuál es el rol que juega cada uno de estos órganos de gobierno. Si hablamos de las decisiones patrimoniales de la empresa, le compete a la asamblea de accionistas. Si hablamos de las estrategias que la empresa, el negocio o el proyecto debe de seguir, estamos tocando temas del consejo de administración. Y la operación, pues es la responsabilidad de llevar a cabo las decisiones y las pautas fijadas tanto por los accionistas como por el mismo consejo. Aquí es importante que situemos a la gente dentro de los esquemas de trabajo en donde tienen mayores competencias. Quizá lo más importante, cómo encajan sus necesidades de financiamiento con su plan de negocios. Si no tenemos un plan de negocios, hay que establecer la prioridad de hacerlo. Todas las fuentes de capital quieren ver su plan de negocios para el comienzo o el crecimiento del mismo. Cuando hablamos de financiamiento o hablamos de inversión de capital temporal,
requieren que les mostremos cómo vamos a generar los flujos de efectivo suficientes para darle salida a la aportación, tanto en capital como en pasivo, que se haya llevado a cabo. Dentro del plan estratégico y operativo, podemos decir que, a manera de introducción, pues toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo según la amplitud o la magnitud de la empresa, es decir, su tamaño, ya que esto implica qué cantidad de planes y actividades se deberá ejecutar por cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o de niveles inferiores. Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes estratégicos. Es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas. También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va a regir o a la que se va a sujetar la empresa o el proyecto. La misión es fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores. En este proceso de planeación estratégica es importante desarrollar misiones y propósitos comerciales básicos y también definir el conjunto de las metas comerciales. Los propósitos y las misiones comerciales básicas son la base para el conjunto de metas de un negocio. No existe uniformidad en la estructura del mismo en el mundo de los negocios, sino lo que se incluye o excluye, la manera en que se ordenan y se relacionan las metas, varían de una compañía a otra y de un momento a otro dentro de la misma empresa. De los tipos de metas, pues consideremos los planes estratégicos como si fuesen diseñados por los altos ejecutivos y los administradores de mandos medios para lograr las metas generales de la organización. Con esto queremos decir, cuanto más se involucre la alta dirección y los mandos medios, mayor probabilidad de poder alcanzar dichas metas. Los planes operacionales pues son aquellos que indican cómo van a ser implantados los planes estratégicos mediante las actividades diarias. Y aquí también las doctrinas y la filosofía de una empresa pues juega un papel importante. En los años recientes ha habido un rápido aumento en las premisas de propósitos y misiones publicados de la compañía. Estos documentos son denominados como doctrinas, políticas, estrategias, propósitos de la empresa, filosofías, y muchos observadores críticos sobre esto las llaman a veces relaciones públicas engañosas. Y aquí tenemos el tema, por ejemplo, del uso de los eslogans de empresas socialmente responsables o empresas verdes, etc. Estas premisas generalmente expresan los propósitos básicos de una compañía y las creencias de los ejecutivos en jefe. Por esto, un propósito básico para cualquier negocio es buscar la utilidad mediante el uso efectivo y eficaz de recursos. Y para poder lograr esto, pues necesitamos a los presupuestos o el uso de un presupuesto. Este es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de poder lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Los principales elementos del presupuesto son, pues es un plan, y esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar. Y es integrador porque toma en cuenta a todas las áreas, o debe de tomar en cuenta a todas las áreas y a las actividades de la empresa. Y es dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuyan estas áreas al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo buscado por la organización en general. A este proceso lo conocemos como presupuesto maestro, y está formado este presupuesto maestro por las diferentes áreas que lo integran. Debe de ser coordinador, ya que los planes para varios departamentos de la empresa deben de ser preparados conjuntamente y en armonía. Expresado en términos monetarios, uno de los objetivos primordiales del presupuesto es la determinación de los ingresos que pretendemos obtener, llamémosle también las ventas, así como los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. No es suficiente por la parte de los recursos
en conocer los ingresos y gastos del futuro, la empresa debe de planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera. No basta decir que yo voy a crecer del año 3 al año 5 un 20 y un 30% si no considero en mi presupuesto cuántos recursos me va a demandar ese crecimiento. Los voy a expresar en términos monetarios, pero probablemente necesite ampliar mis líneas de producción, necesite la compra de activos fijos para poder lograr esa participación de mercado. Quizá lo que voy a necesitar es más vendedores. Usualmente cuando tenemos más vendedores, si no adquiero un buen sistema que me ayude al control interno, un ERP, pues tendré que reforzar mi área de facturación, mi área de contabilidad, etc. Entonces podremos concluir aquí que pues es importante un presupuesto de efectivo para la compañía, un presupuesto de adquisición de activos dentro de un periodo futuro determinado, poder concluir en un presupuesto maestro que sea integrador de las necesidades de las diferentes áreas, que esté integrado básicamente por el presupuesto de operación y el presupuesto financiero, también llamado presupuesto de capital o de requerimientos de capital, y un diagrama de la secuencia de cómo el presupuesto maestro abarca a todas las áreas de la empresa. Muchas gracias por su atención.